Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso, don Pedro Gali, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Don Pedro, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Eduardo. Un gusto compartir con ustedes y con toda tu audiencia. En primer término, le queríamos preguntar, el tema del presupuesto general de la Nación y lo que ocurre con el gasto público en nuestro país. Estamos consultando la óptica del sector privado teniendo en cuenta de que el Estado tiene una necesidad de financiamiento que es innegable, pero también existe una necesidad de mejor uso del gasto público teniendo en cuenta que hay un alto componente de gastos corrientes dentro del presupuesto de la nación. Desde la óptica de ustedes, don Pedro, ¿cuáles son las principales complejidades o dificultades que se plantean respecto al gasto público? ¿Y existe o no una necesidad de mayor inversión por parte del Estado en otras áreas y tal vez descomprimir un poquitito lo que es el gasto corriente de nuestro país? Asimismo, este es un tema recurrente de todos los años y hay que considerar que en principio el Estado no produce. El que produce es el sector privado, quien a través de los impuestos da los recursos al Estado para su presupuesto. Por eso es importante que se tenga en cuenta la voz del sector privado, porque es el dinero que produce el sector privado, el contribuyente, para los gastos del Estado. Por eso es que siempre hay exigencias por parte de los distintos sectores de la producción, los que producen la riqueza en el país, de que los gastos mejoren la calidad. Pretendemos una mejor calidad del gasto público. Entendemos que hay muchísimas deficiencias en cuanto a las inversiones que se necesitan en nuestro país, sobre todo en el área de educación, en el área de la salud pública, que hemos visto a través de esta última pandemia, puso al descubierto las grandes deficiencias que tenemos, pero sobre todo en educación, si nosotros queremos salir adelante como país, aprovechar ese importante bono demográfico que tenemos, el gran porcentaje de juventud en edad laboral, en edad de producción, que es una característica que muy pocos países pueden tener o pueden ofrecer, pero sin educación ese bono demográfico se pierde. Vemos que nuestro gasto público, el presupuesto general de la nación, es un alto porcentaje en gastos rígidos del Estado mismo. Necesitamos que el Estado sea mucho más eficiente, mucho más chico, que se priorice más bien en las áreas que se necesitan. Se ven que se están a veces creando privilegios que son hasta odiosos por parte de los contribuyentes, de sectores que están cobrando del Estado con mucho más privilegios o mayores privilegios que aquellos que trabajan en el sector privado. Entonces hay muchas cuestiones que se deben tener en cuenta y sobre todo pasa el tema por la mejora del gasto público y por la ampliación de del sector, digamos, formal, de formalizar. Nuestra economía está prácticamente el 50%, para hablar en términos redondos, en la informalidad, que no pagan impuestos. Entonces, mejorar, tratar de que el sector informal se formalice y con eso se van a obtener mejores recaudaciones, mejorar el gasto público para disminuir los gastos superfluos y no cargar con más impuestos ya sobre la misma gente que está, sobre la misma gente que tiene el peso del Estado sobre sus hombros. O sea, es como ir a pescar en un acuario. Siempre perseguir a los mismos contribuyentes en vez de tratar de ampliar esa plataforma de contribuyente, que es lo que nosotros necesitamos básicamente. Don Pedro, hace poco se hizo un trabajo de recorte
por decirlo así, en empresas públicas. Se redujo la cantidad de directores, se estableció una cantidad mínima justamente para el funcionamiento de ciertas empresas públicas. A lo que voy sería interesante hacer una revisión profunda de las estructuras de las entidades del Estado y a partir de ahí ver en dónde podríamos tener espacios de ahorro, entre comillas, que sería interesante destinarlo a las necesidades reales que tenemos y que no vuelva a caer en situaciones de gasto corriente en otro lugar, o sea, de que no vuelva a caer en clientelismo o en cosas que no le benefician a la ciudadanía. ¿Sería interesante, le parece eso? Esos cambios a lo que hace referencia es un hermoso mensaje para, para los contribuyentes. Lastimosamente, este gobierno está haciendo esos cambios al final del gobierno, deberían hacerlo al principio, porque siempre lo que estamos pidiendo es justamente una reforma del Estado. Analizar profundamente a ver realmente qué es lo que se necesita para pagar lo que se necesita y no ir en gastos superfluos. Ese estudio o replanteamiento del Estado se necesita y eso se debería formar también una mesa junto con el sector privado y estudiar las distintas áreas. Acá se crean más ministerios, más secretaría, más distritos, todo es un crecimiento, estamos convirtiendo un Estado macrocefálico y lo que necesitamos es al revés, un proceso de achicamiento del Estado, mejoramiento de las instituciones, modernizar, digitalizar todos los trámites, evitar en lo mínimo posible el concurso, digamos, de humano. Tenemos toda la tecnología y ya es un proceso que se está llevando adelante en muchas instituciones, pero se necesita acelerar mucho más. Esto es un proceso muy, muy rápido, una dinámica impresionante y que si nosotros no nos ponemos a la velocidad que va evolucionando la tecnología, nunca vamos a llegar a tener un Estado eficiente, que es lo que necesitamos. Don Pedro, hay algunas iniciativas del Poder Ejecutivo que prácticamente no prosperaron en el ámbito legislativo relacionadas al gasto público. Hubo muchos proyectos de ley que sí fueron pasando, creo que el último fue el de compras públicas, por ejemplo, pero hay otros como el de la iniciativa para frenar proyectos que tengan algún tipo de impacto en el presupuesto de la nación, en los ingresos, en los gastos respecto a lo que sería, por ejemplo, años electorales, que en años electorales no se tenga ningún tipo de proyecto que pueda impactar negativamente en las arcas públicas. Desde el sector privado consideran de que este tipo de iniciativas son importantes para que nuestro país también transmita hacia el exterior algún tipo de garantía, teniendo en cuenta también de que tenemos la necesidad de financiamiento desde afuera, tenemos bonos internacionales, tenemos que dar una imagen. ¿Consideran de que esto podría ser interesante para que nuestro país tenga mayor garantía o consideran de que hay algún tipo de iniciativa aparte que podría ser importante para eso? Esa hubiera sido un gran avance de haber prosperado ese proyecto de ley. Realmente es una iniciativa muy interesante y estamos viendo cómo se mueve el sector político a través de un clientelismo político y eso es lo que nos da miedo a los contribuyentes, que en el cambio de gobierno todos sabemos lo que sucede posteriormente, el cobro de las facturas políticas que se dicen, llenar las instituciones con los operadores políticos. Y todo esto sucede justamente en el periodo preelectoral. Entonces hay una lógica para el planteamiento de un proyecto de ley de ese tipo, de evitar que se utilice justamente estas situaciones para cargar más a ese Estado que ya está sobrecargado. Ese tipo fue una iniciativa muy, muy buena. Nosotros entendemos que por parte del gobierno, sobre todo las instituciones que están a cargo de la parte económica, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central,
tienen grandes preocupaciones en cuanto al futuro de este déficit fiscal. Hay algunas cuestiones que van a poner en serios aprietos a los próximos gobiernos si no se toman las medidas necesarias, que son ajustes importantes que se tienen que tener, sobre todo, por ejemplo, el importante déficit de la caja fiscal de jubilaciones, que va a explotar en el próximo gobierno con un déficit impresionante. En pocos años vamos a tener un déficit de 2.500 millones más o menos de dólares, y eso, ¿de dónde va a salir? Lo más fácil sería para aquel político, aquellos grupos, digamos, irresponsables, de cargar con nuevos impuestos a los mismos contribuyentes y no hacer las reformas o los ajustes de fondo, que es lo que se necesita. Pero hay que tener una determinación, hay que tener fuerza política, hay que hacer un pacto social con todos los sectores, porque se tienen que recortar algunos privilegios que siempre son difíciles de afrontar, sobre todo desde la arena política. Entonces son cuestiones que hay que analizar, y creemos nosotros que juntos con el sector privado, a través de un pacto social de cooperación, podemos llevar adelante eso y tratar de que el Estado sea mucho más eficiente. Don Pedro, aprovechando su presencia también, el Poder Ejecutivo recientemente hizo una actualización del tema del impuesto inmobiliario y hubo una actualización de los valores de las tierras rurales. Finalmente entiendo que el mismo Poder Ejecutivo retrotrajo esa actualización de de los valores de las tierras rurales, teniendo en cuenta también un pedido de gremios productivos. ¿Cuál fue la situación específicamente y cuáles son los siguientes pasos dentro de este tema de la actualización del impuesto inmobiliario, que tengo entendido que el Servicio Nacional de Catastro propuso la realización de una mesa de trabajo para hablar sobre este tema? Es bueno tener la oportunidad de aclarar un poco ciertas cosas con respecto a esto, porque muchos dicen que no subió el impuesto inmobiliario, que hay resistencia a ajustarlos. Nada de eso. En el 2016 creo que fue un cambio en los valores fiscales, subió 400% los valores, cuando eso fue un acuerdo con el sector privado, porque fue un ajuste que no se venía haciendo por varios años. Ahí se acordó de cada 5 años más o menos hacer el reajuste de los valores fiscales de las tierras y también el ajuste lógico y razonable de acuerdo a la variación del IPC. Fue en un momento crítico de la pandemia, entonces no se tocó eso, era una situación muy difícil. Entonces, digamos, este ajuste salió un poco, digamos, anacrónico, porque no es en el momento que se tenía que hacer, y tampoco la lógica que utilizaron para el reajuste de los valores fiscales no está de acuerdo a los criterios que se deberían tomar para darle el valor correcto a las tierras. Se tenía en la ley que está vigente unos valores fiscales de las tierras que se fijaron de acuerdo a unos estudios muy serios que se hicieron en los años 90. Se hicieron unos estudios donde se fijaron los valores agrológicos de la tierra, y con ese mismo criterio se deberían ir haciendo los ajustes. No porque uno invierta más en su tierra, entonces va a tener que aumentar el valor de esa tierra, o sea, sería castigar al que invierte. Entonces, son ese tipo de criterios, y en las reuniones que tuvimos junto con las autoridades, tanto del Ministerio de Hacienda como de Catastro, fue justamente esa discusión, y se acordó en hacer una mesa técnica para fijar un criterio de cómo determinar el valor según la calidad del suelo en las distintas áreas. Entonces, si se tiene una lógica ya establecida, entonces los ajustes se irán haciendo siguiendo esa lógica, y no con un criterio tal vez un poco
eh, arbitrario, por así decirlo, que siempre vamos a tener problemas en cada vez que se hacen ajustes. Entonces, tenemos que agradecer realmente la apertura del gobierno, las autoridades del gobierno, de abrir las puertas y crear esas mesas de trabajo, que siempre esos trabajos que se hacen juntos, el sector público y el sector privado, apuntan al éxito en todos los casos. Inclusive las grandes reformas fiscales que tuvimos en el pasado se hizo en conjunto con el sector privado y todos quedaron conformes y se llegaron a los resultados que se esperaban. ¿Esta mesa ya estaría implementándose, don Pedro? Sí, ya está implementándose con técnicos de distintos gremios y con representantes del gobierno, de Catastro, para ir ajustando, y ya se está trabajando sobre eso. Para, como me dice usted, tener un criterio claro, definido y objetivo. O sea, la idea no es no actualizar los valores de las tierras, sino hacerlo con un mecanismo que sea justo. Justo y lógico, siguiendo una lógica, de modo que no tengamos que entrar en este tipo de discusiones cada vez que se hace un ajuste, porque se tiene que fijar un criterio de cómo, basado en una lógica, de cómo ir haciendo los ajustes. Entonces, si estamos todos de acuerdo, se hace de esa manera cada 5 años, o cada vez que toque, según la ley, es cada 5 años, y cada año se estaría ajustando según el cambio del IPC. Don Pedro, muchísimas gracias por su presencia y esperamos contar nuevamente con usted. Bueno, gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes y con tu audiencia.